Y aunque racionalmente sabemos que un comentario en Instagram no pone en riesgo nuestra vida, hay una parte mucho más antigua y automática del cerebro que todavía reacciona como si sí. Cuando alguien critica una pintura en la que volcaste meses de búsqueda y mucha emocionalidad, el cerebro no siempre logra separar entre no les gustó mi obra y no les gusto yo. Ay, me da vergüenza mostrarme. Aparecer en cámara me cuesta un montón. Esta frase me la dicen todo el tiempo. En las mentorías, en exposiciones, en las clases, en los mensajes que me llegan por Instagram. Me la dice la artista que lleva 2 años pintando y nunca mostró su cara. Me la dice también la que graba un reel, lo mira, lo borra, lo vuelve a editar, lo graba, lo vuelve a borrar y al final no publica nada. Me la dice la que tiene una cuenta abierta hace 3 años con, 17 publicaciones y las últimas de hace 8 meses. Y me jura que cuando tenga una obra lista, ahí sí. Y yo entiendo esa frase, la entiendo de adentro, no desde afuera porque la viví. Pero lo que aprendí con el tiempo es que esa frase, que parece algo cotidiano y personal, esconde algo mucho más profundo. Esconde una herida que no tiene que ver con la cámara, ni con la luz, ni con si estás bien maquillada ese día o no. Tiene que ver con algo que nos antecede a todas. La necesidad de ser aceptada, de pertenecer. Quiero empezar por donde nadie empieza cuando habla de este tema, porque si no entendés de dónde viene ese miedo, vas a seguir creyendo que es un problema tuyo, que dice algo sobre vos en particular y que las demás artistas no lo sienten. No sos ninguna de esas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Sos humana. Durante casi toda la historia de la humanidad, pertenecer al grupo era una cuestión de supervivencia. Ser rechazada por la tribu podía significar quedar sin protección, sin alimentos, sin posibilidades reales de sobrevivir. Nuestro cerebro evolucionó en este contexto durante decenas de miles de años. Y aunque racionalmente sabemos que un comentario en Instagram no pone en riesgo nuestra vida, hay una parte mucho más antigua y automática del cerebro que todavía reacciona como si sí. Mira, es como si adentro de tu cabeza hubiera una conversación. Una te dice: peligro, me están evaluando. Y unos milisegundos después aparece otra parte de su cerebro intentando calmar la situación. Tranquila, es un comentario de Instagram. No te van a expulsar de la tribu, Marta. El problema es que muchas veces hay una parte del cerebro que habla primero y para cuando la otra logra de convencerlas de que no hay ningún león esperándote atrás del celular, vos ya cerraste Instagram y decidiste que el reel mejor lo publicas mañana. Y ahí que aparece la vergüenza, no como defecto, sino como una emoción protectora. Su función original no era hacernos sufrir, sino evitar conductas que pusieran en riesgo nuestro lugar dentro del grupo. Sabemos que el hombre es un ser sociable por naturaleza, entonces era útil en ese momento. Pero el mundo cambió mucho y muy rápido también para nuestro cerebro. Y hoy esa misma emoción se dispara en situaciones donde no hay peligro real. Por eso, muchas artistas que dicen: me da vergüenza mostrarme, ¿quién soy yo para hablar? Siento que me van a juzgar. En realidad, no están diciendo que les da miedo la cámara. Están diciendo que algo en su cerebro primitivo entiende perfectamente. Me da miedo dejar de ser aceptada. Y hay algo que hace que esto sea especialmente difícil para las artistas. Mostrar una obra no es solamente mostrar un objeto, sino qué están diciendo. Esto salió de mí y eso vuelve la exposición infinitamente más íntima que mostrar cualquier otra cosa. Cuando alguien critica una silla de IKEA o un par de zapatos, no le pasa nada al que le compró. Cuando alguien critica una pintura en la que volcaste meses de búsqueda y mucha emocionalidad, el cerebro no siempre logra separar entre no les gustó mi obra y no les gusto yo. Muchas artistas todavía tienen fusionada su identidad con su producción. Y mientras esa fusión exista, cada vez que mostrás una obra, la estás exponiendo entera. Por eso cuesta tanto. No es debilidad,
es que el costo simbólico es real. Pero acá me di cuenta de algo que la verdad que tardé bastante en entender. Todo esto explica por qué existe el miedo, pero no explica por qué algunas artistas logran mostrarse igual, ni por qué otras que empezaron mostrándose con soltura, de repente dejan de hacerlo. No explica por qué artistas con años de recorrido a veces sienten más miedo que al principio, no menos. ¿Sabes qué es lo que entendí y que creo que es la idea más importante que puedo dejarte hoy? Es que el miedo a mostrarse no es siempre el mismo. No es una sola cosa que tenés o no tenés. Es un miedo que muta, que cambia de forma según el momento en que estés de tu recorrido. Y si no sabes reconocer esa mutación, vas a seguir peleando contra un enemigo que ya cambió de cara. El miedo a mostrarse para mí tiene 3 capas y cada una exige una respuesta diferente. La primera etapa es el miedo a la cara. Es el miedo más conocido, el miedo literal a que te vean, a que sepan que sos vos la que habla y la que pinta eso. Aparecer en cámara y quedar ahí expuesta sin poder esconderte detrás de la obra. En esta etapa, el disfraz del miedo es la logística. Mejor cuando tengo una mejor cámara, cuando aprenda a editar, cuando entienda el algoritmo, cosas que suenan a preparación, pero que en realidad son postergación. Y la trampa es que siempre hay algo más que resolver antes de estar lista. La zanahoria se mueve cada vez que te acercas. Yo no me salvo de esto, Cuando estaba empezando a grabar este podcast, me convencí de que necesitaba la mejor cámara, la iluminación perfecta, los cables correctos, hasta que un día me dije, Ceci, basta, gestioná con lo que tenés y publiqué. Con los Reels me pasó lo mismo. En el primero en el que aparezco hablando a cámara, estaba re nerviosa, pero lo saqué igual, que todavía no lo volví a mirar. Hay otro reel que también te voy a contar que está publicado en mi feed, en el que tengo una lechuga en el diente. No te voy a decir cuál es, pero está ahí. Lo publiqué igual porque se me había ido la luz y no podía grabarlo de nuevo. Y el mundo siguió girando. A nadie le importó demasiado. Como siempre digo, mejor hecho que perfecto. Segunda etapa, el miedo a lo que decís. Recién muchos años después me di cuenta de que esta etapa existe, es real y que es completamente diferente a la primera. Cuando ganás experiencia, cuando tu técnica mejora, cuando tu voz se fortalece, el miedo a la cara se va diluyendo, porque ya te conocen, ya te vieron, y eso deja de ser el problema. Pero a medida que tu voz se define, lo que tenés para decir se vuelve más específico, más personal, más tuyo. Y ahí aparece otra capa de exposición que la primera etapa no tenía. El miedo a lo que decís, no a cómo te ven. El disfraz de esta etapa es la prudencia. Ay, no sé si es el momento de decir esto. A lo mejor ofendo a alguien. No quiero que parezca que me la creo. Un miedo más sutil, más difícil de identificar, precisamente porque viene disfrazado de cuidado. Y acá hay algo que me parece fundamental traer hoy al podcast. Una comunicación que evita constantemente decir lo que realmente piensa termina siendo una comunicación vacía. Una comunicación de ChatGPT que no genera nicho, que no genera comunidad, que no genera confianza. Porque la gente no sigue a las artistas que nunca dicen nada que incomode. Sigue a las artistas que dicen algo que las hace pensar. ¿Cuántas veces suavizaste un mensaje para que nadie se molestara? ¿Y cuántas personas dejaron de encontrarte justamente por eso? Porque buscaban exactamente lo que vos tenías para decir, y vos lo dijiste tan bajito que no llegó. En esta etapa, el trabajo no es volverse imprudente, es aprender a distinguir entre suavizar por respeto genuino y suavizar por miedo al rechazo. Porque esa diferencia, aunque invisible desde afuera, te juro que lo cambia todo desde adentro. Yo en esta etapa uso una peluca negra para desdramatizar los dolores de las artistas, para hacer humor de situaciones que conozco de adentro.
La primera vez que lo hice, mis hijos adolescentes me dijeron: mamá, no vas a publicar eso. Por favor, no me arrobes nunca. Y yo lo publiqué igual. ¿Sabes por qué? Porque aprendí algo de mí en el camino. Cuando más me divertía siendo yo, más auténtico era el mensaje. Y cuanto más auténtico, más llegaba. Tercera etapa, el miedo a perder el control de la interpretación. Ay, esta es la etapa que nadie te cuenta antes de que llegues ahí y que puede silenciarte de una manera que las dos anteriores no podían. Cuando tenés 10 seguidores, conocés más o menos a los 10, sabés cómo leen lo que decís, sabés qué contexto tienen, qué historia traen, qué les resuena y qué no. Hay una cierta intimidad en ese tamaño que te da una ilusión del control de mazo. Si digo esto, sé cómo lo van a recibir. Cuando empezás a tener cientos o miles de seguidores, eso desaparece. Empiezan a llegar personas que leen tus palabras desde historias que no conoces, que no te pertenecen, desde heridas que no imaginaste, desde contextos completamente distintos al tuyo. Y de repente, algo que dijiste con una intención específica llega al otro lado convertido en otra cosa. Alguien lo interpreta diferente. Alguien lo usa para confirmar algo que vos nunca quisiste decir. Y alguien se ofende por algo que para vos era obvio. Ahí entendí algo que la verdad que me tomó tiempo aceptar. Cuando tu voz crece, dejas de ser la única dueña del significado de lo que decís. Las palabras salen, viajan, y en ese viaje les pasan cosas que vos no podés controlar. Ese es el miedo profundo de la tercera etapa, no perder seguidores, perder el control de cómo te interpretan. Y la respuesta a este miedo no es hablar menos, es hablar más claro, es confiar en que una voz genuina y sostenida en el tiempo termina encontrando a las personas correctas, que no tienen que ser todas las personas, tienen que ser las correctas para vos. Y este proceso de filtrado, que en esta etapa puede sentirse como pérdida, en realidad es exactamente lo que construye una comunidad real. Recordá esto, 10 personas que te escuchen de verdad valen más de 100.000 que pasan de largo. Quiero contarte una historia. Tengo una muy amiga, jardinera, que durante mucho tiempo me decía que mostrarse en redes le parecía frívolo, que eso no era para ella. Le propuse algo, 6 meses, con constancia, sin perfección, pero sin parar. Una vez por semana, lo que fuera, pero una vez por semana. Y lo hizo, semana tras semana, sin que nada explotara. Hasta que un día uno de esos reels se volvió viral y su cuenta explotó de seguidores. Empezaron a caerles consultas, ventas, trabajos nuevos, un salto que ninguna otra estrategia le había dado. La tortuga le ganó a la liebre, y no por ser más rápida, sino porque no paró de publicar cosas buenísimas, cosas más o menos y algunas para el olvido. Porque la visibilidad no se construye con momentos brillantes, se construye con presencia sostenida en el tiempo. Lo que quiero que te lleves hoy no son consejos, es un mapa. El miedo no va a desaparecer, va a mutar, va a cambiar de cara. Y cada vez que llegues a una etapa nueva, vas a sentir que estás empezando de cero. Y no estás empezando de cero, estás creciendo. Pasamos la vida intentando evitar el costo de mostrarnos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cuánto nos cuesta no hacerlo. Porque la invisibilidad también tiene un precio, solo que ese precio se paga en silencio. Quiero terminar parafraseando un discurso que me encanta de Roosevelt del 1910, en donde dice que el reconocimiento no le pertenece al crítico que señala cómo el fuerte tropieza, sino a quien está en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre, al que se esfuerza valientemente, yerra, vuelve a intentarlo y si fracasa, al menos fracasa atreviéndose a mucho, de manera que su lugar nunca estará entre esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota.
Este fue el episodio 17 de Entre Artistas. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que pocas artistas se permiten pensar en serio. Repartir los huevos en varias canastas. Ampliar las líneas de negocio que actualmente tenés. Diversificar riesgos. Vender obra es solo una de las maneras de vivir del arte. El negocio del arte tiene muchas puertas y probablemente ya tengas algunas llaves en el bolsillo sin saberlo. Si este episodio te resonó, compartilo con un artista que lo necesite escuchar. Y déjame en los comentarios, ¿en qué etapa del miedo estás? Me encanta leerte. Nos escuchamos en el episodio siguiente. Soy Cecilia Fernández Mauri y este es Entre Artistas, el podcast.